Estamos iniciando una nueva edición de Entérate por acá por frecuenciaglobal.com. Saludo a todas las personas que también están conectadas en este momento en mi canal de YouTube, canal Bien Enterado. Soy Darwin Serpa y como siempre es un placer para mí estar en esta conexión con todos ustedes porque a través de las intervenciones, de la participación de cada uno de mis invitados, podemos ofrecer esas herramientas prácticas para la vida. Quiero saludar al equipo que se encuentra en frecuenciaglobal.com en la dirección general, al doctor José Manuel Rizo, en el control técnico a Christopher García, edición, montaje y todo lo que concierne para que este programa se transmita de la manera más impecable desde Venezuela para el mundo. Me encuentro en la ciudad de New Jersey, en los Estados Unidos, y hoy vamos a hacer una conexión con Venezuela, porque vamos a hablar de un tema que para iniciar este mes de febrero del año 2025 es muy pertinente. Mucha gente además aprovecha siempre el inicio del año para, bueno, planear esos objetivos, para crearse una idea de lo que puede ser el recorrido durante estos próximos 11 meses, en el caso de que estamos arrancando este mes con buena información y sobre todo con herramientas prácticas. Pero vamos a hablar de un punto fundamental y es el que nos hace esa convocatoria. Además, quiero agradecer a mi invitada, quien es recurrente, amiga ya, no solamente de los programas, sino personal. Quiero agradecer a Rosaura Torres, quien es docente, además es coach especializada en intervenciones empresariales. Encárgate de ti, es su libro que, bueno, ya es muy conocido también en varias partes del mundo y desde Venezuela se sigue haciendo esa promoción porque es un texto fundamental para que la gente entienda un poco más de hacerse responsable de sus vidas. Pero hoy vamos a hablar de la voluntad como herramienta del éxito. Pareciera mentira que esa palabra sea tan fundamental en cada uno de los objetivos, de las metas que nos proponemos, pero vamos a desarrollar este tema en el día de hoy. Muchísimas gracias, Rosaura, gracias por estar con nosotros, qué placer tenerte, siempre estoy pendiente de tus redes, inspiras, has dejado en mí mensajes claves para la vida sin tú seguramente saberlo, pero siempre me queda grabado algo bueno cada vez que hablo contigo. Creo que soy un afortunado, así como las personas que conversan contigo, de poder escuchar esa palabra de mucha experiencia y sobre todo con certeza, ¿verdad? En varias etapas de nuestras vidas. Y mira a dónde hemos llegado. Bueno, yo felicísima de estar aquí contigo conversando esos temas tan interesantes. Grandes recuerdos nos unen y nos unirán por siempre. Amén, que así sea. Además me recuerdo en momentos específicos, pandemia, en el caso de Venezuela, situaciones de tema de electricidad, de protestas, bueno, de cómo minimizar, gestionar nuestras emociones en esos momentos que fueron tan álgidos y que seguramente no dejan de ser en otras circunstancias, porque la vida continúa y las emociones están allí, ¿verdad? Entonces, lo bueno de esas conversaciones es que queda el aprendizaje seguramente como en el día de hoy, porque una de las cosas que siempre cuando comenzamos o tenemos el deseo de hacer algo en nuestras vidas, está allí como que marcado por un ideal, unas ganas de llevar adelante algo. Quiero comprarme un carro, por ejemplo, quiero mudarme, quiero una pareja, quiero mejor trabajo, quiero ir al gimnasio, quiero tener mejores amigos. Eh, eh, Arrancamos con el deseo, ¿no? Si nos vamos a la parte espiritual, me acuerdo en la Kabbalah que dice que sin la chispa del deseo no podemos andar, o es necesario esa chispa del deseo, ¿verdad? Para accionar. Nos vamos a la parte del coaching, pero ¿qué pasa cuando no accionamos? ¿Cómo Bueno, interviene allí la parte de la voluntad, por ejemplo? Si te pregunto para arrancar este espacio. bueno, el tema de la voluntad ha sido tan interesante cuando he empezado a explorar porque hay inquietudes
que me han llevado a eso, porque en la vida diaria, por poner un ejemplo, cuando estamos terminando el año, ¿verdad? Que tú Ujú, declaras y haces promesas para el año siguiente, así como las que acabas de mencionar. A veces, bueno, o sea, hay altas expectativas en términos de lo que tú esperas que se produzca en esos 12 meses que siguen, ¿verdad? Y a veces hacemos rituales espirituales, encendemos una velita, escribimos esos deseos y sobre todo ahorita que a veces nos conectamos con, oye, el tema de desear algo es ponerlo en la realidad y cuando aterrizamos eso, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay otras variables que inciden y además que determinan el resultado. Cuando hablamos de voluntad, es esa, me refiero a esa capacidad de dirigir la acción, ¿verdad? Cuando tú dices voy a hacer, ¿cuántos pasos hay para hacer lo que tú dices que vas a hacer? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no estamos aislados de un mundo que está todo el tiempo interviniendo en lo que hacemos, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos que estamos hiperestimulados por las redes sociales, ¿verdad? Donde se fragmenta la atención porque tú en un minuto puedes ver un montón de cosas, eso ejerce un efecto en tu cerebro y entonces pasa una suerte de que empiezo yo a compararme, ¿verdad? Porque yo veo mis sueños, pero entonces veo al que ya lo tiene, veo al que tiene ujú, uno mejor que el que yo quería, entonces ahí viene la sensación de insuficiencia porque yo digo, ajá, yo seré capaz de tener eso, pero después veo que no solamente alguien tiene un carro, sino también tiene la casa, tiene la mujer perfecta o el hombre perfecto, la casa perfecta, y entonces tú empiezas a hacer como un inventario, yo tengo eso, yo puedo con eso, y entras en una suerte de incertidumbre grandísima donde dices, es posible que yo no pueda con esto, ¿verdad? Y cuando eso Fíjate, sucede, ajá, ujú. No, sí, continúa, porque tengo, ya a partir de lo que estás conversando, hay cosas que se me vienen a la cabeza, pero quiero que concluyas esa idea que está muy buena. entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy sobreexpuesta a eso, en términos de redes sociales, las redes sociales fragmentan la atención. ¿Me explico? Yo puedo estar un rato metida en redes sociales, pero en ese rato yo no voy a ver solo una cosa, voy a ver un montón de cosas. ¿Me explico? Entonces está la gente que dice, bueno, inspírate, bueno, sí, no, lo que necesitas es voluntad, no, lo que necesitas es representártelo mentalmente. Ajá, pero entonces te dicen, bueno, pero también puedes encender una velita. Todo eso está perfecto, ¿verdad? Todo eso está perfecto, pero cuando tú vienes al plano de la acción, cuando tú dices que la atención, ¿verdad? Y la voluntad están casadas, ¿por qué? Porque la voluntad es la capacidad que tú tienes para orientar la acción. Entonces, si yo tengo capacidad, si después de esa vorágine de información, ¿verdad? Mis planes se vienen al piso, tú dices, mira, no, yo creo que no soy suficiente, ¿me explico? Y cuando tienes esa sensación de insuficiencia, tú dices, yo creo que yo no puedo con esto, ¿verdad? Y entonces esa lista que tenía 20 cosas se reduce a 5 a lo mejor, porque entonces tú dices, bueno, pero quizás hacer cosas más pequeñas me permita sentir un nivel de gratificación, pero entonces vuelves a entrar en tus redes sociales, ¿verdad? Y otra vez te zambulles en ese mundo que te muestra un sinfín de posibilidades, que es muy difícil captar y quedarte con algo de eso, ¿verdad? Porque hay un proceso de recompensa inmediata, recompensa inmediata de otras cosas que ha logrado otro o no sabe si lo logró, pero lo está mostrando, ¿me explico? Entonces, vuelvo yo a caer en ese bucle de desesperanza porque yo digo, no es tan así como yo me lo planteaba, a lo mejor tenía una lista, bueno, voy a hacer una sola cosa. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? Hay una combinación de factores que alteran la dinámica de tu cerebro, ¿verdad? Porque para que yo pueda darle sentido a una opción, yo tengo que construir una ruta, ¿me explico? Y esa Ujú, ruta está diseñada paso a paso, ¿verdad? Y si esos pasos tú te los dejas mentalmente, es decir, a una suerte de si me acuerdo, es muy ujú, probable que eso no ocurra, ¿me explico? Porque si tú además de las redes sociales tienes un trabajo que te exige, tienes unas tareas en tu casa que atender, es muy difícil porque la memoria se agota y tú dices,
no puedo con esto. Entonces, ese síndrome de que estoy agotado, de que no puedo con tanto, y entonces eso va relegando tus planes y tu lista de diciembre para el cuarto oscuro. Ok. Y al final no Ya vamos a hablar de ese siempre, plan. Ya vamos a hablar de ese ajá, plan porque eso es una de las partes fundamentales del espacio para orientar y en el caso tuyo como coach, especialista en todo esto y como docente además, seguramente nos los vas a presentar de la mejor manera para que quien esté escuchando este espacio y quien lo pueda ver tenga la oportunidad además de escribirlo, porque hay una conexión importante entre el papel, el lápiz y el ajá, cerebro para que ok, eso en realidad pueda funcionar y al menos se cumpla una etapa para arrancar. Pero ¿cómo partiendo de todo eso que nos comentas, de todo ese eh, auge, esas ganas, ¿verdad? De querer hacer tantas cosas, pero que nuestra mente, como tú lo acabas de decir, divaga. Ahora mismo acabo de ver unas vacas volando, dice mi mente cuando no estoy pendiente de la conversación, ¿no? Entonces me daba mucha risa porque, ¿sabes? Una vaca en cuatro patas, por supuesto, la claro, vaca, pero se levanta y empieza a bailar al ritmo de una canción del grupo ABBA. Entonces yo sí, me imagino que así estamos en este momento la sí, mayoría de la gente por todo este tema de la inmediatez, de lo rápido, de lo automático en que sí, nos hemos convertido, que, por ejemplo, una rutina de trabajo de 8 a 5, de 8 horas, 10, 12 horas, uno lo que quiere es ver la cama, prender la televisión, acostarse, sí, por ejemplo, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, lo dejo para mañana, no, dentro de un ratico, y lo digo por experiencia. Entonces, claro, esto seguramente no solamente me pasa a mí, le debe pasar a muchísimas personas. Y es allí cuando viene la pregunta, ¿por qué otros triunfan? ¿Verdad? ¿Por qué otros tienen éxito? Aun y cuando tienen muchas más responsabilidades y actividades que están haciendo. Y uno que tiene, digamos, sus actividades laborales, sociales, familiares controladas, entre comillas, ujú, no podemos iniciar y dar el primer paso para lograr ese objetivo, aunque sea uno de esa meta en particular que tanto queremos, porque como tú dices, no podemos mentalizar, yo quiero un apartamento, un carro, ir al gimnasio, tener el cuerpo, la esposa, el esposo, los hijos, etcétera, aprender un idioma, leer un libro, por ejemplo, pero llega el 31 de diciembre, otra vez de ese mismo año, y tú dices, ¿qué fue lo que logré? ¿No? Entonces dices, oye, la rutina, no me pasó el tiempo, porque esa es otra, pasa el tiempo y pasa el tiempo y ahí estamos, anclados, ¿no? En las ganas, porque ni siquiera en la acción. De repente a lo mejor se desvanece el deseo. claro, claro, y ahí aparece la procrastinación, no, bueno, para el otro año, no, para julio, no, de pronto Mm, arranco en agosto. Yo creo que es importante entender, ¿verdad? Que tenemos que tener metas ambiciosas pero alcanzables. ¿Me explico? Es decir, si yo sobreestimo un deseo, es posible que en el camino no lo pueda alcanzar, ¿verdad? Entonces, ¿qué exige eso? Eso exige una estructura, ¿me explico? ¿Y qué significa tener estructura? Ajá, que te hagas algunas preguntas. O sea, de todo esto que yo me planteé aquí, ¿cuál es la prioridad número uno, verdad? Y cuando yo establezco, yo paso una lista de 20 cosas, ¿verdad? Pero a lo mejor cuando la escribí estaba emocionada, pero no le di un orden. Entonces yo digo, bueno, de esta lista, primera tarea número uno, vamos a darle un orden, ¿verdad? Entonces, cuando le das un orden, paso número dos, ¿qué necesito yo para acercarme a esa meta? ujú, Entonces, tienen que aparecer una secuencia de pasos, es decir, ¿qué debería hacer yo? Paso número uno, paso número dos, paso número tres. Y cuando ya tú tienes los pasos, tú dices, ajá, ¿qué implicaciones tiene cada uno de los pasos? O sea, estos pasos dependen de mí, de un segundo, de un tercero. Entonces, si depende del otro, pues es que tengo que conversar con alguien, tengo que acordar un crédito, tengo que buscar una constancia de trabajo. Tienes que saber, porque es otra cosa que nos está pasando, que nosotros subestimamos el tema de, no, todo es fácil. No, no es fácil. Hay que ujú. tener un esfuerzo sostenido que permita que tú vayas dando pasos
que pueden ser cortos, pero constantes, ¿verdad? Porque a veces tú dices, bueno, yo lo que tengo es, si el tema es que quiero hacer ejercicio, por ejemplo, yo digo, bueno, ya sé qué ejercicio quiero hacer, ya sé dónde queda el gimnasio, ya sé cuánto cuesta, entonces ahora tengo que inscribirme, tengo que comprar mis cosas, ajá, ¿en qué tiempo yo voy a hacer eso? Y Mm, entender que hay una realidad que quizás no la ves cuando estás emocionada, que por ejemplo, el primer día que vas te va a doler todo. Y además el siguiente mm, dice, no, yo no quiero ir más porque me duele todo, yo no aguanto eso. Entonces, ujú, entender que hay unas dificultades que son inherentes al proyecto, ¿me explico? O sea, vienen con el paquete. Entonces, entender que hay días que tú dices, bueno, a lo mejor sobreestimaste esa meta, porque dices, no, yo voy a ir los 7 días. Y vas ujú, los 7 días y después no te apareces en un mes y entonces renuncia. No, puede ser que te pase que no te aparezca en un mes, pero tú dices, ajá, evalúa cómo lo hiciste y haz algunos cambios. ujú, Entonces dices, no voy a ir los 7 días, voy a ir 3. Entonces, ¿cuál es el horario más adecuado? O sea, entiéndete y ajusta tu vida, tu cuerpo y tu dinámica a ese plan, porque el plan es una nota, es buenísimo, pero quizás tú sobreestimaste lo que pretendías hacer, porque una cosa es lo que tú sueñas y otra cosa es la ruta que te marca la realidad. ¿Me ujú, explico? Porque a lo mejor si el gimnasio me queda lejos, entonces el agotamiento de ir es buscar estacionamiento, entonces ujú. empiezo a convertir eso en algo más realizable, es decir, ¿y por qué no me inscribo en uno que esté más cerca? Y hay personas que terminan diciendo, bueno, yo voy a comenzar caminando donde yo vivo. Y eso está Ujú. bien, porque se trata de ajustar las metas y no de parecerme a otros que lo están haciendo y lo están logrando Exacto. a su manera. ¿Me explico? Ujú. Entonces, aquí cuando yo digo encárgate de ti, significa cómo quieres tú traducir eso que tú deseas, que es de pronto bajar un poquito de peso o sencillamente tener actividad física, cómo lo ajustas a tu dinámica, a tu realidad, considerando que trabajas, que tienes 8 horas ocupadas, que tienes que atender niños. El tema es no abandonar, porque en definitiva la voluntad es la capacidad de poner tus deseos en acción, pero esa voluntad tiene que tener un nivel de constancia, ¿verdad? Y de recompensas también, porque es importante que las personas celebren los logros. ¿Me explico? Yo le digo, celebra tus logros aunque sean cortos, porque tú dices, bueno, si yo hoy camino una cuadra y mañana camino 3, avanzaste a tu Ujú. ritmo, tú no te puedes comparar con otro. Y entonces te vas dando cuenta que sí eres capaz de lograr, que la única persona con la que tienes que comparar es contigo, es decir, porque si yo quiero ser atleta y me comparo con el que fue a la Olimpiada, o sea, yo voy a estar frustrada todos los días. Pero Sí. si yo me comparo conmigo, digo, bueno, si yo quería hacer una cuadra y hice cuadra y media, avanzaste. Entonces se trata, ¿verdad? De que ese objetivo grande tú lo subdividas en metas y que esas metas les asignes unas tareas. Es decir, para cubrir la meta 1, tengo 3 tareas. Es más fácil ver 3 tareas que ver 40, porque Ujú. tu cerebro dice, wow, no, eso es demasiado, yo no puedo con eso, porque yo tengo demasiadas cosas que hacer. Entonces, cuando yo desagrego el objetivo en metas, es más fácil conseguir resultados y Sí. es más fácil no abandonar. Y es más fácil que cuando te voltees, wow, ya estás llegando y qué bueno. Y Sí. entender que el camino también no es rectilíneo uniforme. Es decir, yo a veces avanzo, pero a veces retrocedo. Pero Ujú, eso no significa que perdí o que tengo que abandonar. No, toma ese punto de impulso y vuelve a seguir. ujú. Entonces, ahí lo que se pone de manifiesto es que la flexibilidad es importante. Eso No que esto es establezcas importante. métodos rígidos que te condenen al fracaso. ¿Me explico? Sé flexible y ajusta cuando haya que ajustar. Sí, porque hay momentos donde, como te decía, pues, las ganas son, digamos, imparables, ¿no? Y vengo Ajá. con esas ganas y voy a hacer, y tú conversas con gente que dice, voy, y voy a hacer esto, y tú dices, llegó el día, ¿qué pasó? No, es que no sé, saca cualquier excusa. Y tú dices, oye, pero necesito llenarme también como que de esa vitamina para yo también sentirme que puedo, ¿no? Porque tú dices, oye, ¿qué pasa que hablamos de realizar este proyecto en conjunto o me dijiste que ibas a hacer esto y tú te emocionas también, pero resulta que cuando por ejemplo, se trabaja en equipo, una de las partes
no sé, se derrumba, flaquea, se siente frustrada y entonces empieza a sacar excusas, excusas, excusas y no logra nada. Y llega un momento donde ese deseo se vuelve repetitivo, pero al final no consigues ningún tipo de objetivo porque no hay, digamos, ese factor que te levante, te impulse y te diga, logra aunque sea esa meta, ¿no? Es una cuestión tiene que ver, te pregunto yo, con una depresión interna de repente, una depresión allí solapada, eh, o de repente esa procrastinación que sí puede estar presente, o puede ser cansancio. ¿Cuáles pueden ser esos factores, no? Que estén allí en contra de que la acción para llevar a cabo ese objetivo a través de la voluntad se manifieste, o por ejemplo que la constancia pueda ser ese factor que va a permanecer y que va a ser así como ir al gimnasio, te va a generar un músculo, un cambio significativo en el cuerpo, la dieta también a nivel de salud. Esto que estamos haciendo, por ejemplo, el caso de gente que me dice, oye, pero es que admiro tu constancia. La otra vez hablaba con una persona que es muy, hablaba con un filipino que quiere hacer un programa, que tiene muy buenas ideas, nos sentamos, nos reunimos, cenamos y tal. Entonces me dijo, dame ideas. Y entonces le di todo el plan, mira, tienes que hacer esto, hazlo de esta manera, es lo que me ha funcionado a mí. Y él me dijo, todo perfecto, pero es que yo no sé si tengo la constancia que tú tienes. ¿Sabes? Entonces, yo dije: "Oye, ese es el gran", Sí, yo creo que ese es uno de los grandes, siempre, siempre factores vamos a tener fundamentales, ¿no? saboteadores. Háblame de esa Sí, parte, sí, de la los parte saboteadores saboteadora. siempre van a estar presentes. Sí, hay saboteadores, porque tú dices, el tema es que no me siento suficiente. Yo puedo tener todo y aún así no hacerlo. ¿Por qué no me siento suficiente? Porque probablemente te comparas con otro, porque probablemente tienes miedo al fracaso, porque probablemente sientes que no eres suficiente para eso, porque probablemente hay gente que están esperando tener el 100% para arrancar. A mí a Ujú, veces me da risa porque a veces hay personas que quieren emprender y entonces tienen todo el asesor. Y entonces le digo, pero ¿por qué no has arrancado? No, es que me falta el logo. Entonces digo, Dios mío, pero ese logo puede esperar. Entonces, cuando te das cuenta que ese deseo perfeccionista de tener todo controlado, no. Da un paso a la vez. ¿Me explico? Porque ¿qué pasa? Tener miedo es una variable que siempre va a estar allí presente, porque la gente que logra no es porque no ha tenido miedo, sino tiene la capacidad del riesgo de trascender el miedo, ¿verdad? Y de decir, voy a empezar y voy a aceptar que probablemente no salga como yo esperaba, pero hay un lema que yo tengo que es la acción imperfecta. Es decir, cómo yo acciono de manera imperfecta y yo voy regulando en el camino. ¿Me explico? Y entonces la gente dice, wow, pero ¿cómo logras? No, tú no apareces brillando el primer día. Tú llegas con miedo y te arriesgas y entonces hay algunas cosas que querías hacer y no pudiste, pero lo hiciste y tú le estás dando a tu cerebro una información de eres capaz, lo lograste. Igual ujú, que cuando suelta el cerebro, tus mensajes te dicen, no pudiste, fracasaste. Entonces la forma en que tú te hablas, el discurso que tú tienes contigo, va a determinar en buena medida las acciones que tomes, porque puedes tener un ujú. coro por fuera de toda la gente que vea tus bondades, tu fortaleza, lo inteligente que eres, y a veces nosotros queremos ir por el mundo evangelizando y rescatando gente. Eso no es posible, Ujú. porque resulta que al final termina frustrado, porque tú dices, ¿cómo Sí, es posible que yo hice todo este esfuerzo y este señor o esta señora no hizo nada? No, yo creo que lo más sí, sano es dejar es que así. cada quien transite su ruta. Ahora, ¿cuál es Ujú, el riesgo? Que cuando tú dices, vamos a trabajar en equipo, ahí hay unas implicaciones mayores, ¿verdad? Porque si en el equipo no hay una sincronización de esfuerzo, empieza el desbalance y el desbalance genera conflictos. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que hace más, hay alguien que se siente insatisfecho, entonces hay alguien que está rumiando en su casa, pero no es capaz de hablar con el otro y eso es un desgaste increíble. En consecuencia, siempre recomiendo, si tú quieres formar un negocio, este,
conversa qué característica o piensa tú qué característica crees tú que debería tener esa persona y tómate el tiempo de seleccionar, porque a veces uno dice, bueno, tú tienes ganas de hacerlo yo también, no, pero las ganas no son suficientes, las ganas no alcanzan. ¿Me Mm, explico? Eso en la primera cuadra se te acaba. Porque ujú. detrás de la gana está la disciplina, el esfuerzo sostenido. Es como la gente me dice, no, Rosa, pero es que yo para hacer algo necesito estar motivado. Mi amor, la motivación es un pico. Es decir, tú tienes esa emoción, pero después del pico viene la constancia, la dedicación, el esfuerzo sostenido para que tú puedas mostrar unos resultados. Entonces, si tú te has sobreexpuesto a las redes sociales, si te estás comparando. Bueno, es parte de lo que estamos hablando con nuestra querida Rosaura Torres en esta primera parte del programa que estamos realizando en el día de hoy. Interesante esa conversación y también lo que se refiere a este tema de la voluntad como herramienta del éxito. Qué interesante todo esto que estamos conversando en esta parte, Rosaura, hablando acerca de todo lo que tiene que ver con esas frustraciones cuando nos comparamos con los demás, cuando estamos inclusive impulsando a otras personas para que logren, ¿verdad? Porque suele suceder que amigos esperan que otros cumplan sus sueños, de repente vivimos a través de los otros sin querer queriendo, como dice por allí, ¿verdad? La Ajá, famosa frase del chavo o del chapulín y de los padres, porque hay padres inclusive que viven a través de los hijos esa vida que no es correcto. pudieron. Sí, Y gente que vive a través de otros, de artistas, influencers, esa vida soñada, pero no hacen nada para siquiera tener algo parecido. Entonces, me parece muy interesante cuando se hace ese análisis de cómo manejar, gestionar, ¿verdad? Ese nivel de frustración, ahora sobre todo cuando existe ese paradigma de las redes sociales con el cual mucha gente se compara. Y qué sí, bueno que lo hablabas, por ejemplo, el ejemplo del gimnasio es uno. Yo lo conversaba recientemente con una coach del tema de la imagen porque ella decía que ahora que hay tantos especialistas dedicados al tema de la nutrición, que yo le decía que hasta el agua es mala tomarla porque dicen que no, que no se puede tomar agua. Entonces, tú dices, ya va, tiene que ver algo para mí porque generalizar tantos procesos alimenticios, bioquímicos, físicos, es como generalizar que todos somos iguales y en el fondo no lo somos. Que sirva seguramente un patrón para llegar al objetivo, puede ser, pero es que pesamos distintos, medimos distintos, nuestra masa muscular es distinta, ADN, historial médico e historial deportivo. Si nos vamos claro. al tema del gimnasio, aquella gente que tiene unos cuerpos esculturales, si queremos reflejar de repente en la parte de la economía, porque hoy día, bueno, nos venden muchos potes de humo, como quien dice en las redes, y seguramente tú estarás de acuerdo con gente que dice, mm, no sé, gana millones vendiendo, me da risa esas publicidades que salen en YouTube, por ejemplo, ¿no? No sé, tantas cosas, ¿verdad? Que tú dices, oye, pero yo no he visto a fulanito de tal que es un multimillonario haciendo esas publicidades en YouTube. Entonces, tú dices, pero aquí hay algo raro, ¿no? Que no me cuadra, ¿no? Olvídate de la gramática y no aprendas inglés. Por ejemplo, bota todos los libros. Entonces tú dices, pero ¿y cómo lo aprendo? ¿Verdad? Entonces, Incongruencia. ¿cómo manejar ese nivel de, bueno, me lo acabas de decir, de comparación, cómo evitar esas comparaciones para que la frustración entonces sea menor? La procrastinación, a lo mejor va a ser normal que aparezca, pero ¿cómo se gestiona también esos escenarios? Bueno, yo creo que es importantísimo generar entornos que faciliten la acción. Ahora, ¿cómo se genera un entorno que facilite la acción? Tienes que aprender a generar rutinas, ¿me explico? Es decir, patrones de comportamiento que te conduzcan a la meta. Y yo sugiero
que tu entorno inmediato, tu suerte de amigos inmediatos, la gente con la que te reúnes, de algún modo comulgue con eso, porque pasa una suerte de retroalimentación muy sana donde pueden acompañarse muchos de los procesos. Pero si eso no fuera así, este, generar rutinas diarias contribuye a que fomentes la voluntad, consolides la voluntad y tengas capacidad para poner en acción lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, a veces pasa que hay personas que acumulan cosas en su casa y entonces es un desorden, le cuesta buscar el puesto a cada cosa. Dice, bueno, yo mañana lo hago, yo mañana lo hago, yo mañana lo hago. Y al final se sienten arrollados por esa realidad. Entonces, ¿qué pasaría si tú dices mañana, bueno, por lo menos los cubiertos cada vez que lo utilice lo voy a poner donde van? Entonces va generando una suerte de rutinas y después incorporas otras, porque tú necesitas tener un entorno, ¿verdad? Adecuado, un entorno Ujú. que te hable de lo que eres capaz. Entonces, comenzar estableciendo rutinas es una herramienta que puede contribuir a que empieces a darle estructura, no solamente a lo que te afecta de manera inmediata, sino a tus planes. ¿Me explico? Porque ¿qué es un plan? Al principio es solo una intención, o sea, tú dices, Ujú. yo quiero hacer eso. Ahora, ¿cómo traduces tú eso en el tiempo, verdad? ¿De qué manera te vas a dar cuenta que no lo estás logrando? Es decir, ¿cuáles son esos hitos que tú vas a poner ahí que sean, que te hagan un llamado de atención de cuándo me voy a dar cuenta yo de que no lo estoy logrando? Si me doy cuenta que no estoy logrando, ¿qué pienso hacer si me doy cuenta que no estoy logrando? Es decir, es como un análisis que tú haces contigo porque tú te conoces y tú sabes que de pronto empiezas, pero el tercer día te sale. Entonces dice, ¿qué tan comprometido estás con ese plan? Si hoy tuvieras eso cubierto, es decir, si yo hoy tuviera eso cristalizado, ¿en qué cambiaría mi vida, verdad? Entonces yo digo, bueno, si la meta es un carro, por ejemplo, bueno, de pronto si estoy en un país donde neva, bueno, voy a tener más facilidad para mi trabajo, no voy a tener el tema de andar caminando, no voy a tener el riesgo, puedo controlar más mi tiempo, de Ujú. pronto puedo disfrutar más con mi familia. Si tú haces ese listado y lo pegas y tú dices, yo me voy a mover porque hay una recompensa bellísima que no tiene que ver solamente con mostrar el auto, sino con lo que eso le va a agregar de valor a tu vida. Entonces, Ahorrar, ¿ah? ahorrar, por ejemplo, Rosaura, ahorrar, que es Ajá, tan difícil a veces en cualquier parte del mundo y que usted sí, escucha esa constante en programas, en, bueno, gente dedicada a este tema de ahora que tantos videos en las redes sociales, eh, tú dices, gente dedicada a la parte de las finanzas dándonos tips tanto de sentido común, porque a veces pareciera que todo esto se trata de sentido común, ¿no? Y fíjate cómo se puede lograr algo tan grande y, que tiene mucho impacto en nuestras vidas, pero con simple aplicar reglas del sentido común, que a veces se nos olvidan las cosas. claro, lo que pasa es que nosotros siempre pareciera que nos movemos por la recompensa inmediata. Es decir, no te proyectas a futuro si tú, no, tú quieres disfrutar lo que quieres disfrutar hoy. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el futuro está determinado por lo que hagas hoy. Entonces, Ujú, la idea es que de algún modo te proyectes consciente de los pasos que tienes que dar. ¿Me explico? Yo a veces le digo a la gente, bueno, ¿cuántos años crees tú que puedes vivir? Vamos a ujú. traducir eso en horas. ¿Cuántas horas has vivido ya y cuántas te quedan? Entonces te dice, Dios mío, ¿cuántas te quedan? Entonces, cada hora que dejas de Ujú. hacer por ti es una hora que ya no está, porque a veces tú dices que el futuro está allá adelante esperándote, no, el futuro lo estás consumiendo cada hora que pasa. ¿Me explico? Entonces, no es para que nos asustemos, porque, ay, Dios mío, yo tengo 60 y no he hecho nada todavía. Ujú. Nunca es tarde para que emprendas tus sueños.
Ahora, ¿qué hay que darle estructura? Es necesario que haya estructura. La estructura te permite alcanzar tus metas, te permite organizar tu tiempo, te permite honrar tus compromisos, te permite disfrutar de tiempo fuera, porque a veces tú dices, estamos tan atormentados de todas las cosas que tenemos que hacer, que cuando tomas tiempo para que tú compartas con tu familia, con tu pareja, con tus hijos o con tus amigos. Entonces a veces nadie tiene tiempo. ¿Cuál es? Hay un autor que llama eso la Ese. carrera de la rata, es decir, yo Ujú. trabajo para ganar un salario, para pagar cosas que debo, para quedarme sin plata, para volver a trabajar, para Vivir del ganar día a dinero, día, para de la pagar, me quincena. explico. Entonces es una dinámica que te arrolla, ¿verdad? En la que tú tienes que decir, mira, vamos a hacer un tiempo, ¿verdad? Y yo necesito darle orden a esto. Establecer tus prioridades inmediatas, el tema de mi salud, el tema de mis finanzas, ¿verdad? El tema de mi familia, de mi pareja, de mis hijos, es decir, ¿cuáles son tus prioridades? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces tú pasas la vida haciendo grandes esfuerzos para que otros logren lo que quieren y al final tú Sí. te quedas de último y tú haces nada. Entonces al Ujú. final tú quieres culpar a aquellos y le dices, no, porque por culpa de usted yo no logré eso. Mira, usted no logró eso porque usted no se priorizó. ¿Me explico? No busques culpables porque el responsable eres tú. Tú tienes que decir cuáles son mis ambiciones, qué es lo que yo quiero lograr y puedes compartirlo o no, esa es tu decisión, pero tú estás obligado a alcanzar esas metas si eso le suma a tu vida. Ahora, no Ujú. puedes, o sea, yo siempre digo, no son las circunstancias las que te determinan, son las decisiones que tú tomas en esas circunstancias. Si tomas decisiones de baja calidad, se fue al traste todo eso. Ahora, si Ujú. tomas decisiones inteligentes, puedes estar en una coyuntura muy difícil y aún así avanzar. Entonces, la calidad de las decisiones es determinante en la voluntad. O sea, para ser una persona de voluntad tienes que empezar a hacer un arqueo de caja. ¿Cuál es la calidad de mis decisiones? Es decir, Ujú. yo decido estar todo el día quejándome por acción o por omisión. Tú puedes decir, no, Rosa, yo no lo decido, lo hago y punto. Bueno, por omisión lo decidiste. ¿Me explico? Ahora, ¿qué calidad de decisiones quieres tener? O sea, tú quieres orientar eso a tener bienestar en tu salud, bienestar familiar, bienestar en tu trabajo, generar un entorno que te permita consolidar lo que tú quieres para ti, porque a veces tú dices, bueno, yo tengo amigos, pero cada vez que me reúno con ellos son pesimistas, critican todo, eso no te conviene. ¿Me explico? Pragmáticamente eso no te conviene, entonces tienes que Ujú. ser selectivo, suena fuerte, pero hay que ser selectivo porque no hay forma de estar cargando a tanta gente, porque yo a veces pongo ejemplo que a veces nosotros tenemos amigos que andan con una cajita aquí llena de basura buscando a quién echársela. Y entonces Ujú. el que se la echen se la tiene que cargar, no es justo. Ahora, Sí. a veces hay personas que quieren ser los resuélvelo todo y le encanta ese rol de escuchar para resolver y después cuando el otro no Ujú. hace te pones bravo porque no hizo. Esa no es tu tarea. Tú viniste a este mundo a También. encargarte de ti. Y cuando tú brilles y estés feliz, tú vas a proyectar eso. A mí me ¿Me encanta este explico? tema y que lo hables con esa pasión y con esa, bueno, con esa certeza. Agradezco que estés con nosotros y que estas palabras sé que le van a llegar a muchísimas personas porque precisamente a veces queremos resolverle la vida a la gente eh, sin ser parte de nuestra misión, porque a lo mejor la misión de vida de nosotros no es arreglarle la vida a otras personas, simplemente ser escuchas activos, ¿verdad? Como se dice en el coaching, Sí, ser por supuesto. amigos, más Es nada. correcto. Y para lo demás, bueno, existen especialistas, coaches, psiquiatras, psicólogos que pueden arreglar esa cajita de basura que carga cada uno en su vida. Ahora bien, Rosaura, yo hablaba al principio del programa, nos quedan pocos minutos, pero quiero aprovecharte porque tú hablabas de un plan. Para la gente que se ha sumado y que sigue escuchando este espacio, que está viendo el programa en YouTube, el plan para que la voluntad sea efectiva, que esa acción genere además resultados positivos en el cual nos podamos sentir orgullosos y orgullosas de lo que estamos logrando, de que sí se pudo, de que pudo más mis ganas, mi deseo, mi voluntad de crear un plan para emprender, para, bueno, conseguir cualquier objetivo de lo que hemos hablado, bien sea del gimnasio, alimentación, pareja, carro, trabajo, en lugar de llegar solamente a tirarme porque estoy cansado
y no me da el cuerpo para levantar un dedo y, no sé, escribir lo que tanto deseo para ver si lo logro, más allá de decretar a través de, bueno, como se hacen en los rituales, prender una vela, hacer una carta, quemarla, echarla al viento, fumar un tabaco, no sé, lo que a la gente se le ocurra para lograr sus objetivos. Pero hay un plan específico para este tipo de actividades cuando estamos hablando de la voluntad. Bueno, yo siempre recomiendo, ¿verdad? Que en el tema que tiene que ver con trazar un plan, primero estés claro en qué cosas quieres alcanzar, ¿verdad? Entonces, establecer metas claras y alcanzables, ¿verdad? Es decir, yo puedo tener varias metas. Yo quiero hacer deporte, yo quiero disminuir de peso, yo quiero ponerme a estudiar, yo quiero buscarme otro trabajo, yo quiero reunirme con mis amigos. Entonces, escribe todo eso, ¿verdad? Después usted deja eso ahí enfriando, ¿verdad? Usted lo vuelve a ver y entonces usted jerarquiza eso. Es decir, de todo esto que yo escribí aquí, ¿qué sería el número uno para mí? Ah, bueno, compartir tiempo de calidad con mi familia. ¿A qué llamas tú? O sea, desagregar eso. ¿A qué llamas tú tiempo de calidad con tu familia? Bueno, que por lo menos en la semana nos vayamos todos para la playa. Eso no va a ser factible. No va a ser factible porque cuando usted quiere ir para la playa, el otro quiere ir para el campo, para la montaña. Entonces, cuando empieces a ver eso, tú dices, sinceras ese objetivo y tú dices, bueno, yo quiero al menos que nos tomemos un café juntos en la mañana antes de que cada quien se vaya al trabajo. Entonces, ¿verdad? Dejas esas manifestaciones inalcanzables y las aterrizas y entonces haces algo que sí puede suceder. Porque yo no puedo planear sin pensar que está planeando el otro. Ujú, En cambio, si yo reduzco esa ambición de lograr hasta allá y digo, bueno, yo al menos quiero que en la mañana nos tomemos el café juntos, eso es una meta ambiciosa y alcanzable. Ok. Ah, bueno, pero Rosario, yo quiero que sean los 7 días porque yo creo que no, eso no es posible. No es posible los 7 días porque usted tiene que escuchar al otro. Entonces el otro dice, mira, pues yo puedo un sábado, yo puedo el martes, yo puedo en la tarde. Entonces, a lo mejor va a ser el domingo. Entonces empieza a ser flexible y aceptar que lo que tú piensas no tiene por qué encajar con lo que el otro quiere. Y si lo que yo pienso involucra a otro, tengo que escuchar al otro y tengo que tener la apertura para mediar y acordar algo que te sirva y que me sirva y ujú, que no te molestes por eso. ¿Me explico? ujú, Entonces, cuando estableces esas metas, que yo recomiendo primero que sean metas desde el punto de vista emocional, porque eso te da una gratificación inmediata, eso no vale plata, eso, el compartir con tu gente es algo invaluable. Y ujú, eso te recarga las baterías, pues. Lo ujú, segundo es, ¿qué quiero lograr a corto, mediano y largo plazo? Con esa ujú, lista lo separo. ¿Verdad? Porque si yo peso 80 kilos y quiero bajar 80, quiero bajar 20 o 40, yo no puedo decir eso en 3 meses, eso no es factible. Entonces yo digo, bueno, yo quiero bajar 40 en año y medio, 2 años o 3, sé flexible. ¿Me explico? Entonces, esa conjunto de cosas que pusiste, que la estés enfriando, entonces la separas. ¿Qué es a corto plazo? ¿Qué es a mediano ujú, plazo? ¿Y qué es a largo plazo? Y entonces cuando veas la primera meta, tú dices, ¿cuáles son los no negociables? ¿Me explico? Si yo digo ujú, hacer deporte, bueno, mi hora de ejercicio no es negociable con nadie. ¿Me explico? Porque es un pacto contigo. No es ujú. que tú Muy vas en el bien. ascensor y te encuentras un amigo, no, chamo, vamos a ver una película, y tú te vas con tu morral a ver la película. Mira, tú tienes que tener tu no negociable. O sea, ¿cuáles son las cosas que tú vas a proteger siempre? Desde la más Ujú, pura cordialidad, tú le dirás a otro, mira, no, me encantaría, pero en este momento me voy a regalar una hora de gimnasio. ¿Me explico? ujú, Este, Así vas creando tus no negociables en cada una de esas metas que te planteaste. Ahora, luego empieza la tarea mortal que es ponle fecha a eso. La ujú, fecha es un indicador de riesgo inmediato. Es decir,
¿Cuándo me voy a dar cuenta yo que no lo estoy haciendo? ¿Me explico? Si tú dices, no, yo algún día me voy a inscribir en el gimnasio, no, ¿cuándo? ¿Cuándo? Entonces, cuando tú pones la fecha, ¿verdad? Y hacerte finalmente la pregunta, ¿qué pasa si cuando yo comience siento el deseo de soltar? Entonces te vas a lo primero que te dije, ¿qué te mueve a lograr eso? Que es más grande que lo que puedes sentir en un momento específico, ¿me explico? Si tú dices, oye, yo cuando me vea que rebajé 3 kilos, wow, invertí en mi salud, siento que me estoy queriendo más, siento que estoy dando pasos importantes y no te culpes, porque ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros tenemos unos saboteadores mentales muy fuertes. Tú a veces tú vas en el ascensor y alguien no te saludó y tú vienes, bueno, ¿y qué se cree esta? ¿Cómo es posible? No sé, todo eso está en tu mente. Eso no existe. Eso no existe. Eso lo estás creando tú. Entonces tú tienes que hablarte, tú tienes que decirle, ¿sabes qué, Rosaura? Ya, basta, cállate. Y entonces apagas ese diálogo interno que te está saboteando, ¿verdad? Entonces yo empiezo a decirle a la gente, mira, ¿qué fue realmente lo que sucedió? Rosaura, yo me monté en el ascensor, yo dije buenos días y la persona no me respondió. Eso fue lo único que pasó. ¿Entiendes? Ahora que no te quiere, que no, que por favor, que cómo es posible. No, eso lo inventaste tú. Entonces, esa parte la tienes que eliminar, porque eso no existe. Entonces, cuando tú decides justificar aquello, te dice, bueno, probablemente tiene una preocupación y le impidió que en ese momento hiciera contacto conmigo y ya, sueltas eso. ¿Entiendes? Entonces, si hacemos ese recorrido, ahora tú dices, ay, Rosa, pero son demasiadas cosas. Tú quieres garantizar un resultado allá, ¿verdad? Que no se te pierda. Entonces, planteate tus metas, jerarquiza, qué cosas son no negociables y ponle fecha. ¿Me explico? Y date cuenta, porque a veces, ¿qué pasa? Yo he tenido personas que me dicen, profe, Rosa, yo hice una lista de 20 cosas, al día siguiente cuando la revisé, decidí sacar 3 porque yo no estoy conectada con eso. Porque, ¿qué pasa? A veces tú haces la lista desde la emoción, pero es la emoción. Y tú tienes que combinar la razón y la emoción. Tú dices, ay, yo quiero hacer ejercicio 3 horas todos los días y resulta que trabajas 14 horas. Tú no puedes hacer eso. ¿Me explico? Entonces, no, las ambiciones no pueden ser emocionales, tienen que ser racionales. Es decir, ¿cómo encaja eso en la vida que tú llevas? No, excelente. O sea, y cada vez que tú logras una meta, ¿a dónde te acerca esa meta lograda? O sea, eso te da fortaleza, sientes más seguridad en ti mismo, te sientes con una sensación de logro bien bonita y eso te lo mereces, tienes que hacerlo. Y eso diría yo, Rosaura, que es el inicio de esa voluntad escondida y por allí solapada que se convierte entonces en la constancia, ¿verdad? Que va a generar entonces esas acciones para lograr cada uno de los objetivos poquito a poquito, pero con la certeza de que puedes lograr cualquier otro objetivo alcanzable y que se haya propuesto la persona, que eso es lo Es que, que... ¿qué pasa en las redes sociales? Tú en las redes sociales ves un millonario, un señor bastante mayor, que tiene una vida hecha, que tiene bienes, propiedades, y entonces tú ves eso y tú dices, ay, tú te inspiras, ¿verdad? Pero tú lo estás viendo habiendo cristalizado eso después de 50, 60 años, ¿verdad? Pero la gente piensa que es que eso yo lo puedo lograr ya, porque como estoy joven, eso es rápido. Todo tiene un proceso. ¿Me explico? Y entender lo otro que es importante meter en el plan es que, ¿qué voy a hacer cuando quiera renunciar a eso? Porque eso te va a pasar. Porque el cerebro tiene sus saboteadores, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando yo el tercer mes quiera renunciar al gimnasio? O quiero renunciar a esa construcción de esa idea de mi proyecto de montar una emisora. ¿Qué va a pasar? Entonces tú ahí colocas, bueno, me dará el tiempo para pensar, o sí, ese día como estoy molesto siento que renuncio, pero lo retomo cuando eso se me pase. ¿Me explico? Ser flexible, como lo decías anteriormente. Rosaura, Exactamente. quiero agradecerte esta amena conversación, como siempre, de mucha sustancia y con mucho contenido, como se dice ahora, ¿verdad? Nos Ajá. adaptamos a ese nuevo código Ay, comunicacional que tanto le gusta a la gente. Esto sí es contenido, esto es para que se viralice y para que mucha gente también pueda aprovecharlo. Quiero que me
recuerdes, por favor, cómo podemos hacer para contactarte, la gente que quiera escuchar ese mensaje ya de manera personalizado y que, bueno, encuentre en ti muchas respuestas con bastante certeza. Bueno, yo quisiera darte mi dirección de mi página web, que es www.rosauratorres.com. Mi dirección en Instagram es Rosaura Torres. Mi correo electrónico es rosauratorresu@gmail.com. Eh, Estoy abierta a cualquier consulta. Estoy trabajando para hacer algunas formaciones por la vía digital, que me la han pedido Ujú. bastante. Monté un diplomado extraordinario que se llama Encárgate de ti, que está chéverísimo, pero voy a comenzar con unas conferencias en relación a eso. Y bueno, si esta es la oportunidad que tienes de vivir, organízate y enfócate en lo que le sume a tu vida. Gracias por la Excelente. invitación, Darwin. Me encantó conversar contigo como siempre. Eres un amigo entrañable y, por supuesto, un abrazo grande para ti. Y lo sabemos aprovechar. Y cada palabra tuya, pues créeme que queda algo importante para mi vida, ¿no? Y así espero también para toda la gente que escucha este y que ve este espacio. Rosaura, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a nuestros amigos en frecuenciaglobal.com, en la dirección general al doctor José Manuel Rizo, en el control técnico Christopher García, edición, montaje desde Venezuela para todo el mundo, haciendo un trabajo excepcional en este espacio y por supuesto en la plataforma frecuenciaglobal.com. Contenido de valor para el bienestar y no solamente emocional, sino para el bienestar en general. Darwin Serpa desde New Jersey, para todo el mundo también a través de este espacio y para mis amigos quienes se conectan en Canal Bien Enterado en YouTube. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias.